Ingeniera, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Quinatoa, estudiante del Instituto Superior Nelson Torres. Estoy cursando el quinto semestre en la carrera de Desarrollo de Software Paralelo B. En esta ocasión les voy a presentar un resumen acerca de todas las clases que hemos visto durante este periodo, noviembre-abril del 2021. Bueno, como primera clase lo que hemos recordado es acerca de las etiquetas HTML en Java NetBeans. En este caso hicimos lo que son réplicas de algunas páginas web. Como la que podemos observar, aquí tenemos lo que es el código de una página de un cuento de Pulgarcito. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos lo que son nuestro encabezado, tenemos lo que son nuestro link para estilizar nuestra página web, tenemos lo que son dentro del cuerpo, tenemos lo que es tablas para poder eh, ordenar de mejor manera o para que se pueda observar de mejor manera nuestra página web. Tenemos lo que son etiquetas P para párrafos. También tenemos lo que son dentro de las etiquetas TD tenemos lo que son class, las cuales nos va a permitir eh, darle un estilo mediante esta clase a nuestra página web, ya sean títulos o párrafos. También tenemos lo que es nuestros estilos.css. Dentro de nuestros estilos tenemos lo que son aquí. Tenemos lo que es dentro del margen y el padding, tenemos lo que va a ser 0 píxeles. Tenemos lo que es dentro de nuestro body, que va a ser un background de weight. Tenemos para cada fila igual lo que son va a ser bordes, el ancho, el alto y así para cada clase que tenemos asignadas. Si nosotros ejecutamos, sería esta nuestra réplica de nuestra página web. Como podemos observar, hemos utilizado varias etiquetas y así es como luciría nuestra página web como réplica. También tenemos lo que es vimos la clase también de el modelo OSI. A continuación les voy a presentar unas pequeñas diapositivas acerca del modelo OSI. Nos dice que es fundamental para entender todas las nuevas aplicaciones de transmisión de datos a alta velocidad. Dice que el modelo OSI divide las tareas necesarias para mover información entre dos o más computadoras conectadas a una red de 7 tareas más simples llamadas capas. Aquí, como podemos observar, tenemos lo que son las 7 capas que constituyen el modelo OSI, las cuales son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, unión y física. Nos dice que una aplicación de software del sistema requiere enviar información a otra aplicación del sistema B. El sistema A pasa a la información a la capa de aplicación, en este caso sería la capa 7. La capa de aplicación entrega los datos a la capa de presentación, en este caso sería la capa 6. Y así sucesivamente iría hasta llegar a la capa física, luego compartir toda esa información para, para pasar al sistema B. Como ya los mencionaba, entonces aquí nos dice que
Cada capa va a ir sucesivamente hacia abajo hasta llegar a la capa física. En este caso sería la capa 1. Para llegar a la capa de procesor es lo contrario. En este caso sería de la física, va a la unión, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Estas serían lo que son las 7 capas del modelo OSI. Tenemos lo que son, que las capas 1, 2, 3 son importantes para el cable operador. Aquí, como podemos observar, nos dice que entre la física, unión y red son comunicaciones para el Ethernet, el SONET, el FDI y el GBET. Tenemos lo que es dentro del transporte y red para redes, protocolos de software, enrutadores. Y para aplicaciones, presentación y sesión, servicios, manejos de archivos, manejo de impresión, aplicaciones de bases de datos. Y tenemos lo que son la capa física, la capa de enlace, eh, la capa de red, que esta es una capa, se define la dirección de la red, que es diferente a la dirección MAC establecida en la capa anterior. Tenemos lo que son la capa de transporte, la capa de sesión, de presentación, de aplicación. Tenemos unos pequeños ejemplos de protocolos. Aquí tenemos lo que son formatos de la información, de cómo se va a transmitir la información. Como podemos observar, aquí nos van a dar entre ceros y unos. En la segunda lo que nos van a dar en MAC van a ser de tipo TCP o más la IP o la data. Y así en la tercera lo que es el packet, lo que es la IP en TCP más la data. En la cuarta lo que es TCP solo va a ser la data, y así la quinta, sexta y séptima para la data. Aquí podemos observar lo que son formatos de información, igual el datagrama. Dice que se refiere a una unidad de información cuya fuente y destino permanecen a la capa de red y se transmite por un tipo de red sin conexión. Conexionales. Tenemos lo que son segmentos, se refiere a una unidad de información cuya fuente y destino pertenecen a la capa de transporte. Aquí tenemos lo que son direccionamientos MAC, en el que significa Media Access Control. Son direcciones a nivel de la capa de enlace que permiten identificar y direccionar dispositivos de hardware del sistema. Las direcciones MAC son únicas para cada interfaz de la red. Tienen 48 bits, los primeros 24 bits identifican la fabricante y los asignados por la IEEE. Los 24 últimos bits pueden ser la serie u otro dato del fabricante. Aquí tenemos lo que son los direccionamientos IP. Dice que es una red IP. A cada dispositivo de interfaz se le asigna una dirección IP de 4 bits o 32 bits. Dice que esta es diferente a la dirección MAC de los dispositivos de hardware. También tenemos lo que es como siguiente clase, tendríamos lo que es el
Modelo vista controlador. Nos dice que el modelo vista controlador es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica del control en tres componentes distintos. Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. Nos dice que dentro del modelo contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio y sus mecanismos de persistencia. La vista o interfaz de usuario, que compone la interfaz que se envía al cliente y los mecanismos de interacción con este. El controlador, que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. Tenemos lo que es eh, el servlet. Los servlets nos dice que son tecnologías que se ejecutan al lado del servidor y procesan todas las peticiones que hace un cliente. Si figuramos el modelo vista controlador, un servlet hace de controlador. Esto quiere decir que recibe la petición desde el navegador si la petición es la búsqueda de un cliente en una base de datos. El servlet delega el modelo al recuperar el cliente y lo envía mediante un response al navegador a través de una página. Tenemos lo que es el process request. Debemos saber que este método es invocado automáticamente cuando se indica que el navegador web, la dirección completa del server está para ejecutarlo. Tenemos en cuenta que será ejecutado inmediatamente del tipo de petición, ya sea en este caso el GET o el POST, que se haga al server. Tenemos lo que es el método toGet. Para peticiones del GET, aquella relación al escribir una dirección en un navegador, pinchar o un enlace o rellenar un formulario que no tenga método POST. Se utilizará cuando una pequeña cantidad de datos y datos sensibles como una consulta dada enviarse como una solicitud. El método POST nos dice que es para peticiones, aquellas realizadas al rellenar un formulario que tenga método POST. Nos dice que se utilizará cuando se deba enviar una cantidad relativamente grande de datos sensibles. Algunos ejemplos son el envío de datos después de completar un formulario o el envío de una identificación de inicio de sección y contraseña. Para esto veremos lo que es aquí. En este caso aquí tenemos lo que es un pequeño sistema de unas pequeñas operaciones básicas. Como les explicaba en un principio, tenemos lo que es un sistema de operaciones básicas, lo que aquí vamos a tener el modelo vista controlador. Tenemos lo que es nuestra vista. Dentro de nuestra vista tenemos lo que va a contener nuestros estilos CSS. Tenemos lo que es el index principal. Tenemos un paquete que se llama controlador y otro que es el modelo. Dentro del modelo tenemos lo que es el proceso de nuestro sistema, donde tenemos aquí lo que son zona de captura de atributos,
tenemos lo que son nuestros constructores, el encapsulamiento. Ya. Dentro de nuestro servlet tenemos lo que es aquí. Este va a ser el intermediario entre el modelo y la vista. Entonces tenemos lo que es la programación dentro del método post. Tenemos aquí lo que son zona de objetos. Instanciamos la clase. Tenemos lo que son la zona de variables. Tenemos lo que son la zona de captura de datos. Para capturar los datos tenemos lo que son un integer parseInt, que llamamos desde nuestro index, que en este caso, como lo nombraríamos, tenemos num1 para que se nos visualice aquí nuestros resultados. Entonces hacemos de la captura de datos, hacemos lo que es la operación. En este caso serían las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y tenemos lo que es la zona de regreso de resultados. En este caso, los resultados, como les mencionaba, se van a visualizar en nuestro index. En este caso sería en este de aquí, donde tenemos num1, num2, y aquí vamos a poder hacer el llamado a la suma, resta, multiplicación y división. Para lo cual, para poder hacer el llamado a nuestro servlet, tenemos lo que es dentro del form, tenemos lo que es un action, que este nos va a permitir hacer el llamado al servlet dentro del método post. Entonces, si nosotros ejecutamos, tenemos lo que es esta, sería nuestra vista. Entonces aquí sería, ingresamos y aquí nos da nuestro resultado. En este caso sería 13, hicimos una suma y así mismo nos da el resultado. Eso sería con respecto a lo que es el modelo vista controlador. También vimos lo que es el servicios web. Ya, tenemos lo que son servicios web. Y es que un servicio web es un componente de software almacenado en una computadora, el cual se puede utilizar mediante llamadas a métodos desde una aplicación u otro componente de software en una computadora a través de una red. Nos dice que los servicios web se comunican mediante el uso de tecnologías como XML o HTTP. Tenemos lo que es el WC3, el World Wide Web Consortium. Define un servicio web como un sistema de software diseñado para soportar interacciones máquina a través de la red. Dicho de otro modo, nos dice que los servicios web proporcionan una forma estándar de interoperar entre aplicaciones software que se ejecutan en diferentes plataformas. Por lo tanto, su principal característica, su gran interoperabilidad y extensibilidad, así como por proporcionar información fácilmente procesable por las máquinas gracias al uso del XML. Aquí tenemos lo que son fundamentos de servicios web en Java y nos dice que la computadora en la que
reside en un servicio web se conoce como un equipo remoto o servidor. Tenemos lo que son publicaciones en un servicio web. Nos dice que al proceso de hacer que un servicio web esté disponible para recibir peticiones de los clientes se le conoce como publicación de servicios web. Tenemos lo que son consumos de servicios web. Nos dice que al proceso de utilizar un servicio web desde una aplicación cliente que se conoce como consumo de servicios web. Una aplicación que consume un servicio web consiste de dos partes, un objeto de una clase proxy para interactuar con el servicio web y una aplicación cliente que consume el servicio web invocando a los métodos en el objeto de la clase proxy. Como podemos observar, tenemos lo que es aquí un sistema tenemos lo que es un sistema azul y un sistema naranja. Dentro del sistema azul tenemos lo que es lo que vamos a contener un index y dentro de ese asimismo vamos a tener una capa, en este caso va a ser la del modelo, donde vamos a tener todo lo que son las operaciones a las cuales vamos a hacer el consumo. En este caso haríamos el consumo dentro del servicio web naranja. Entonces, en nuestro servicio web naranja tenemos lo que es asimismo una etiqueta, un index donde vamos a hacer el llamado a nuestro servlet dentro de nuestro método post. En nuestro segundo sistema naranja vamos a tener lo que es paquete de controlador. Dentro de nuestro controlador vamos a tener lo que son eh, dentro del método post, donde vamos a tener la zona, lo que son las zonas de variables, las que vamos a capturar los datos y en este caso sería de nuestro index. Tenemos lo que es la zona de procesos, las cuales vamos a hacer opciones, ya sea para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y tenemos lo que son la zona de devolución, en este caso lo que nos va a devolver desde nuestro index. Tenemos lo que son aquí nuestros métodos para poder hacer el consumo de nuestras operaciones básicas, en este caso suma, resta, multiplicación y división. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es eh, todo lo que tenemos aquí, en este caso sería lo que es nuestro método suma, resta, multiplicación y división. Las vamos a hacer, las vamos a visualizar dentro de un web service client, en este caso sería un web service reference. Dentro de nuestro web vamos a tener lo que son, vamos a hacer el llamado a nuestro a nuestra clase operaciones. ¿Qué contiene nuestra clase operaciones? Contiene lo que son los métodos que vamos a hacer el consumo. En este caso sería suma, resta, multiplicación y división. Entonces, todo lo que contiene nuestro sistema A, vamos a hacer el consumo desde nuestro sistema B. En este caso sería el sistema naranja. Entonces hacemos el consumo. Y finalmente tenemos lo que es el
tenemos lo que son el, el DAO. El DAO nos dice que es un patrón de diseño directamente basado en la separation of concerns, en el que se separa las persistencias de datos del resto de funcionalidades del sistema, que el siguiente esquema UML muestra una estructura de clases tipo típica para el DAO de préstamo de la biblioteca. Como podemos observar, tenemos lo que es un diagrama para el préstamo de bibliotecas. Tenemos la relación con otros patrones. Dice que el DAO se relaciona comúnmente con los siguientes patrones. Está relacionado con el transfer object y el factory. El transfer object dice que es la información que se envía, recibe del DAO, se empaqueta en estos objetos. El factory con el objeto de conseguir la independencia del almacén de datos. Comúnmente se usa este patrón para instanciar los DAOs. Aquí tenemos lo que son las posibles implementaciones de la anterior interfaz siguiente. Dice que en esta implementación se utiliza el JDBC para acceder a los datos. Hemos de destacar en ella el uso del nested exception para encapsular los errores que puedan producirse de la utilización del JDBC. De esta manera, a la capa superior siempre llegarán excepciones de tipo DAO exception, lo cual nos aislará de la implementación correcta que utilicemos para acceder a los datos. Esto no sería así si devolviésemos SQL exception, que permanece en la librería JDBC. Utilizaremos este tipo de objetos para encapsular los datos de nuestro DAO. Intercambie con las capas superiores. Estos serán los datos que se obtengan en las consultas o bien los datos que queramos insertar o modificar. Tenemos lo que son persistencias. Tenemos lo que son persistencias y gestión de datos con Java, que es el JDBC Drive. El JDBC Drive dice que es el Java Database Controller. Es una API, interfaz de programación de aplicaciones, que implementan un conjunto de interfaces, las que permiten a una aplicación Java interactuar con una base de datos, como por ejemplo abrir una conexión, enviar comandos SQL y recibir información de vuelta desde la base de datos. Nos dice que incluso podemos acceder a más de una base de datos de distinta fuente, Oracle, Access, MySQL, etc. Es la misma aplicación y podemos pensar que el JDBC como el puente entre la base de datos y nuestros programas. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo que puede ser una applet que muestra dinámicamente información contenida en una base de datos. El applet utilizará un JDBC para obtener dichos datos. Tenemos lo que es el programa de JDBC, donde se establece la conexión, interrogan y actualizan la base de datos y procesan los resultados. Tenemos el drive específico y el SQDB.
Y tenemos lo que son drives de accesos. Los drives para poder acceder a cada sistema gestor de bases de datos no forman parte de la distribución de Java, por lo que deberemos obtenerlos por separado. Tenemos lo que son tipos de drivers. Tipo 1, puente JDBC o DBC. El ODBC es el Open Database Connectivity. Fue creado para proporcionar una conexión a base de datos en Microsoft Windows. El ODBC permite acceso a bases de datos desde diferentes lenguajes de programación, tales como C y COBOL. Tenemos aquí un diagrama donde tenemos una aplicación Java que pasa por la API JDBC, hace el puente en el drive JDBC o DBC y pasa por otra API con el ODBC. En este caso pasaría a la capa ODBC y finalmente a la base de datos. Tipo 2 de la parte de Java, parte del drive nativo. Es una combinación de implementación Java y API nativo para el acceso a la base de datos. Este tipo de drive es más rápido que el anterior, pues no realiza el paso por la capa ODBC. Como podemos observar, aquí pasa directamente, no ingresa a la otra capa del ODBC. Tenemos lo que son servidores intermediarios de accesos a las bases de datos, drivers Java. Sería en este caso. Entonces, para nuestro sistema hemos creado lo que es una conexión BD, donde aquí vamos a trabajar eh, con bases de datos. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra base de datos, tenemos lo que es nuestro modelo, tenemos lo que es nuestro diagrama y tenemos lo que es nuestra base de datos. En este caso estaríamos trabajando con la base de datos ventas. Para poder aplicar nuestra estructura DAO, tenemos lo que es aquí creado asimismo nuestro modelo vista controlador. Dentro de nuestro modelo vista controlador tenemos lo que es nuestros estilos.css y también tenemos lo que es en nuestros paquetes, tenemos lo que es el controlador y el modelo. Dentro del controlador tenemos lo que son los servlets, las cuales nos va a permitir hacer ingresos y estas van a ser intermediarias para el modelo y la vista. Tenemos lo que es nuestro modelo. Dentro del modelo tenemos lo que son nuestras clases. Tenemos lo que es una clase conexión, la cual nos va a poder permitir hacer la conexión con nuestra base de datos. Tenemos lo que es nuestra zona de atributos, lo que son las zonas de método, que este método nos abre la conexión a la base de datos. Tenemos lo que es el método que permite cerrar la conexión a la base de datos, sería este código, y el método que usa para trabajar con la conexión. Esto nos hace una de vuelta para poder conectarnos. Tenemos aquí dentro de nuestro servlet, entonces
Tenemos lo que son las declaraciones de variables globales. Tenemos lo que es el método es el principal y arranca con el servidor. Aquí nos hace la conexión con la base de datos. Aquí instanciamos lo que es, inicializamos lo que es la conexión, que en este caso dice si es que nos enviará un mensaje diciendo que se estableció la conexión con la base de datos. Caso contrario, tenemos un SQL exception. Dentro del método post tenemos lo que es nuestra zona de variables, tenemos lo que son nuestras capturas de datos, donde vamos a hacer captura de datos desde nuestro index. Tenemos lo que es la zona de procesos, eh, de donde nomás queremos que se llenen dentro de nuestro index. Entonces, para nuestro index tenemos lo que es tenemos lo que son nuestras vistas principales. Y en sí, esto sería nuestras clases en un pequeño resumen de lo que hemos visto durante este semestre. Algo que se me pasaba, igual para poder hacer la conexión, tenemos lo que es aquí dentro de nuestra librería, instalado lo que es nuestro Drive para poder hacer la conexión. También tenemos lo que es dentro del configuración file. Esperamos un momentito. Tenemos lo que es nuestro web XML. Dentro de nuestro web XML tenemos lo que es un context parameter, donde vamos a hacer el llamado a donde queremos que se conecte. Entonces, para hacer el llamado tenemos lo que es esta dirección, sería jdbc2.mysql el localhost, el puerto de nuestro localhost, en este caso sería el 3306, y el nombre de la base de datos, que en este caso sería la de ventas, en las cuales tenemos 5 tablas: cliente, detalle de ventas, empleado, producto y ventas. Entonces, una vez dicho esto, tenemos también lo que es para nuestro username. En este caso, el nombre de nuestra base de datos sería el root de nuestro MySQL. Y también tenemos lo que es un JDBC password. En este caso sería la clave que hemos puesto. Algo más que me olvide. En sí, esto sería lo que hemos realizado y un poco más avanzado, netamente de lo que veníamos haciendo, ya un proyecto de presentación.
Entonces, entonces, si ejecutamos, y este sería en sí nuestra interfaz, la cual vamos a poder registrar como podemos observar. Aquí nos sale un mensaje que la conexión se estableció con la base de datos. Entonces aquí, una vez hecha la conexión, procedemos a rellenar los campos, que en este caso sería de productor. Pondríamos dulces, un precio de 50, uno y activo. Si ponemos insertar, nos dice que se ha registrado correctamente el registro. Y si nos dirigimos a nuestra base de datos, actualizamos, y si nos vamos a la de producto, como podemos observar, tenemos lo que es ya agregado el registro. Este sería el registro que nosotros ingresamos, y con esto sería todo acerca de el resumen de todas las clases que hemos tenido sobre tendencias actuales de programación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado y no se olviden de darle like a la página.